¿Quedaron al carbón? Saludamos y eso. Sí. Sí, ¿qué onda, Ulises? Tenés que ponerle agregar al invitado. Ah, ya lo Que es allí. invitamos. Digo, no sé. No, pero nos tiene que mirar. Claro, en serio que nos mire. Que nos mire. Bueno, que entre. Míranos, Julián. Vamos a arrancar con eso entonces. Sí. Chao, Brisa. ¿De qué Instagram lo hacía Julián? Vamos a fijarnos a ver quién está mirando. La Brisa. Videollamada entrante. Ah, hice una videollamada. Te la voy a rechazar, perdón. Bueno, estamos teniendo dificultades técnicas. Decirles que entren al vivo. Bueno, ya están uniendo todo ahí. Ay, no. ¿En serio? Bueno. Ahí. Sí, Sí. estamos Estamos en esperando eso. que se conecte. Que se conecte. Ahí se conectó. Ahí estamos. Hola, Ahí Julián. estamos. Bueno, ¿cómo les va? Un poco de trabajo me dio Pero se pudo, enchufarme. se pudo. Bueno, ¿Se ¿cómo escucha anda? bien ahí? Sí, yo lo escucho bien. Para nosotros Perfecto. también. Bueno, un gusto estar con ustedes dos y a través de ustedes dos con la Juventud Frente Amplista del departamento. Igualmente. Bueno, ¿te arrancamos con la pregunta? Bueno, como a ustedes les parezca, a mí me gustaría hacer una reflexión previamente, Sí, ¿qué íbamos a pero no decir? sé, Porque la primera pregunta que te pensábamos hacer era sobre cómo sí. era tu visión de la juventud del Frente Amplista en tus tiempos. Bueno, primero, en mis primeros tiempos ni siquiera existía el Frente Amplio, ¿está? Yo empecé a militar más o menos en el año 69 y el Frente Amplio se creó en el año 71. Era muy joven, tenía 13 años en ese momento. Pero yo creo que en ese momento la juventud uruguaya de alguna manera jugó un papel clave en la formación del Frente Amplio. Hay que recordar
el entierro de Liberarse, que fue en el año 68, que todo el mundo considera que fue de alguna manera el primer gran plebiscito en la idea de que había que buscar una solución que permitiera que todos los que estaban en defensa de las libertades pudieran concurrir en un gran movimiento. El entierro de Liberarse fue masivo, fue una consternación y también demostró que la sangre de los jóvenes uruguayos estaba al servicio de la libertad. Y entonces me parece que esos inicios, que después en el año 71 confluyen con la creación del Frente Amplio, pero eran años de medidas prontas de seguridad, años donde el Pachecato golpeaba el salario de los trabajadores, se despedían trabajadores, los estudiantes luchaban por el boleto estudiantil, que el Frente Amplio logró obtenerlo como una gran conquista para todos los estudiantes del país. Era una lucha permanente de los estudiantes montevideanos, sobre todo, que luchaban no por el boleto gratuito como lo teníamos ahora, sino por un boleto rebajado para los estudiantes. Y los estudiantes y los obreros capitalinos, básicamente, fueron confluyendo en grandes luchas, y la izquierda, que venía del Partido Socialista, del Partido Comunista, después la Democracia Cristiana, que era, digamos, una expresión de izquierda que venía de los sectores primero del partido de la Unión Cívica y después se separaron, y después se fueron desprendiendo sectores de los partidos tradicionales, Michelini, Alba Roballo, Rodríguez Camuso, Erro, confluyeron en la creación del Frente Amplio, y a eso se agregaron muchos ciudadanos independientes y un grupo de militares democráticos, defensores de la Constitución, encabezados por el general Sereñí, y se conformó esa gran corriente de pueblo y ese gran, de alguna manera, lo que nosotros siempre decimos, no solo una coalición de grupos políticos, sino un gran movimiento de pueblo, donde la juventud jugaba un papel fundamental. Yo recuerdo con mucha emoción las primeras veces que los jóvenes de la ciudad de Minas hicimos cosas por el Frente Amplio, y en esos tiempos la tarea básica que nosotros hacíamos era de propaganda, y hay una cosa que ya no se hace, que es la vieja pegatina, donde salíamos en el camioncito que tenía el profesor Silos Piedracueva, con unos baldes y engrudos a pegar los carteles, y que era difícil porque en aquel tiempo los sectores reaccionarios de los partidos tradicionales tenían gran peso y amenazaban de alguna manera a los pegatineros. Había que hacer autodefensa, bueno, y la situación después se fue deteriorando hasta que desembocó en el golpe de Estado. También un golpe de Estado enfrentado por la clase obrera, enfrentado por el Frente Amplio y por los estudiantes que ocuparon la universidad. A mí, como estudiante, en ese tiempo estaba en el Liceo Zorrilla, me tocó estar en la Facultad de Arquitectura en el primer momento, y desde las facultades los estudiantes organizaban la solidaridad con los obreros que estaban ocupando las fábricas. Yo después me vine para Minas y terminamos también haciendo una tarea similar, pero aquí en Minas rápidamente, como es una ciudad más chica, los militares empezaron a llevar presos a los principales dirigentes sindicales y de alguna manera desbarataron la huelga general. Nosotros nos dedicábamos con otros compañeros del movimiento estudiantil a recolectar víveres y apoyar un poco esa gente que estaba, eran los primeros a los cuales les llegaba la represión. Así que uno recuerda con mucho entusiasmo, y creo que el aporte de la juventud, de aquellos jóvenes, que ahora somos veteranos, jugó un papel fundamental. De la misma manera que el aporte que han hecho ustedes actualmente, sobre todo observando las dificultades que teníamos para responder a la situación electoral en octubre y la lucha por obtener el triunfo en la segunda vuelta, la juventud frente amplista jugó un gran papel y puso al Frente Amplio en la calle. Entonces, siempre el Frente Amplio ha tenido en los jóvenes una forma clara de identificar nuestras banderas, y sobre todo los más veteranos nos tenemos que sentir reconfortados si los vemos a ustedes militando, porque eso quiere decir que tenemos todavía, a pesar de nuestra edad,
cierta apertura intelectual para comprender problemas que tienen ustedes y que a los veteranos siempre nos cuesta un poco aceptar. A mí tengo, digamos, de alguna manera la ventaja de que mi trabajo me permite estar en contacto con gente joven como ustedes, y bueno, a veces uno los tiene que pelear un poco a los estudiantes y ellos a mí, pero sobre todo uno tiene que tener la posibilidad de entender los mecanismos de funcionamiento, de las nuevas formas de razonar y todo eso, que a mí como profesor de matemática a veces me sorprende muy gratamente encontrar estudiantes que para un problema que de pronto a mí me parece bastante complejo lo resuelven con mucha simpleza y elegancia, lo cual, bueno, y termino diciendo lo que les dije al principio. Me parece que un movimiento político que no tiene la juventud acompañándolo es un movimiento que está destinado al fracaso. Y nuestro fracaso en la última elección fue porque no habíamos logrado convencer a la juventud que la tarea de la lucha electoral era central, pero nuestra resurrección en la segunda vuelta dependió justamente de que la juventud se dio cuenta que si no luchaba por defender las conquistas que se habían obtenido, bueno, íbamos a tener problemas, que los tenemos, pero yo creo que con la cabeza mucho más alta salimos de esa batalla electoral y nos permite pensar que en el futuro vamos a tener fuerzas para enfrentar lo que se viene, que todos sabemos que es bastante duro y difícil. Así que para empezar yo quería hacer esta reflexión y agradecerles mucho la posibilidad de estar conversando con ustedes y difundiendo esto a través de las redes que ustedes tienen. Muchas gracias Obvio, por sí. eso. Sí, muy bien. Y también las diferencias de nuestras militancias con las de ustedes, siendo que además es la primera vez que nosotros militamos como oposición en Claro. realidad. Nosotros, Bueno, yo tengo 20 años y toda mi vida viví en En un un gobierno gobierno del Frente Amplista. A mí me pasa exactamente igual eso. bueno, ya van a enterarse que es Sí. bastante difícil, ya lo están viendo, pero ahí se templa el acero. Ahí es que nosotros vamos a demostrar los valores que tenemos y nuestra capacidad para defender las conquistas y para avanzar más, porque uno de los problemas que tuvimos como Frente Amplista fue no profundizar más los cambios que habíamos iniciado. Nos faltó empuje y ese empuje solamente lo puede dar la juventud. Una gran transformación profunda de un país, si no cuenta con el impulso de la juventud, no puede concretarse. Y eso creo que ustedes tienen que ser conscientes de eso y estar dispuestos a poner la carne en el asador. Espero que la juventud uruguaya no tenga que pasar por las mismas cosas que pasamos nosotros. En aquellos tiempos eran muy duros, había enfrentamientos muy fuertes con los fascistas. En aquel tiempo existía la Juventud Uruguaya de Pie, que era una organización de derecha, fascista claramente, que agredía a los jóvenes de izquierda, con el apoyo de la policía que respaldaba ese tipo de cosas. Bueno, y más adelante vino todo el proceso represivo que implicó cárcel, tortura, desapariciones, exilio, etcétera. Nunca más queremos que eso pase. Pero ustedes tienen que estar templados, no para eso, pero sí para saber que los enfrentamientos pueden ser más agudos de los que tenemos ahora. Esperemos que siempre en el marco de las libertades y la democracia. Ojalá que sí. Bueno, estoy a disposición de las preguntas, la reflexión esta que... Nosotros ya tenemos unas preguntas preparadas, pero también si cualquiera de los que está mirando que hace una pregunta, lo puede hacer Bárbaro. y podemos saber, Julián. Bueno, pero Entonces disparen seguimos sus preguntas con una preparadas. pregunta. Sí. ¿Cuál es tu plan para cambiar el departamento? Bueno, mi plan pasa por eso que yo les decía. En primer lugar, por una gran participación, digamos. Es decir, y cuando hablamos de participación no decimos te voy a preguntar lo que querés. Cuando hablamos de participación hablamos de organizaciones populares que representan los intereses del pueblo y que de alguna manera tienen que ser contemplados en el gobierno departamental. Nosotros hemos señalado tres ejes fundamentales de ese gobierno. El primero, y esto es importante, nos parece a nosotros, un gran papel de la Junta Departamental, porque la Junta Departamental es la expresión política del electorado del departamento,
Y en esa junta electoral se tiene que apoyar el gobierno, el ejecutivo, la intendencia. No ha pasado en los 30 años que ha gobernado el Partido Nacional, y todos lo vemos, el Partido Nacional aparece dividido en la junta y aparece un sector como opuesto al otro, y eso le sirve como herramienta para juntar los votos y después se reparten los cargos. Esto es un engaño a la población, al votante, y nosotros ese engaño lo queremos desterrar. Y para eso necesitamos unidad, aunque el Frente Amplio ha optado por las 3 candidaturas, va con programa único, y cualquiera de los 3 compañeros que logremos alcanzar la intendencia departamental, seguramente que vamos a contar con el apoyo de los otros 2, y además, luego de tener una bancada de ediles, que va a ser de 16, en caso que ganemos, alineada, que trabaje en contacto permanente con la intendencia, necesitamos también dialogar con la oposición. Ese es uno de los primeros pilares. El gobierno departamental es la Junta y es la intendencia, no es solo la intendencia. En segundo lugar, un gran proceso de descentralización, que no se ha respetado. La ley de descentralización y participación ciudadana es una ley que no se ha aplicado en el departamento de La Valleja. Obliga a que los municipios participen en la elaboración del presupuesto, le da un determinado papel a los alcaldes y a los concejales que no se ha respetado acá, y no se ha respetado simplemente porque resulta que no son de la simpatía de la intendenta los alcaldes de las 3 localidades que tiene el municipio: Varela, Solís y Valle. Y nosotros vamos a cumplir a rajatabla con esa ley, y si resulta por alguna razón que el alcalde de una localidad no es del mismo pelo político que el intendente, habrá que cumplir, porque es la relación institucional de la intendencia con el municipio. Y el tercer aspecto es la gran participación que yo les decía. Nos proponemos reorganizar o generar las condiciones para que los barrios de la ciudad de Minas se organicen, para que las comisiones barriales estén presentes, y también un profundo intercambio con otros sectores de la sociedad, y particularmente una profunda relación con los trabajadores de la intendencia que están nucleados en un sindicato. El sindicato se llama ADEOM. Y con ese sindicato, además, en el correr de la semana pasada, creo que el martes, así es, aquí tengo una compañera que me dice que sí, el martes de la semana pasada tuvimos una muy fructífera reunión con la directiva de ADEOM. Otros candidatos también le han pedido reuniones y ellos nos recibieron, y en realidad estamos muy de acuerdo en que hay que generar las condiciones para que este sector de ciudadanos, que realmente, si uno los ve, están totalmente dispuestos a cumplir con su rol de servidores de la sociedad del departamento, tengan las condiciones y no les camine por arriba desde la intendencia, con preferencias políticas, amiguismos y determinadas prebendas que se le da a algunos y se le saca a otros, y que genera una situación de trabajo muy embromada. Esto desemboca en la creación, en la elaboración del presupuesto departamental, que es la ley más importante que genera las prioridades del departamento, pero no se puede hacer administrativamente desde una oficina, sino que se tiene que hacer con la participación de todos los ciudadanos, estableciendo un proyecto de departamento. Si logramos todo esto, que es una tarea titánica, habremos tenido éxito, y este será el primer paso para la transformación del departamento. Esto es lo que nos proponemos, esto es lo que le proponemos a la ciudadanía, y esperamos realmente que podamos tener éxito. Yo creo que en este momento las candidaturas del Partido Nacional no son tan fuertes como otras veces. Nosotros optamos por una estrategia que, yo lo tengo que decir francamente, a mí me hubiera gustado que hubiera candidatura única, no hubiera sido la mía, claramente, si hubiera sido única, pero me hubiera gustado que hubiera candidatura única, porque creo que conserva la unidad, y porque no creo, pero los compañeros así lo plantean, de que la triple aumente, digamos, la posibilidad. Pero el plenario departamental del Frente Amplio resolvió por amplísima mayoría que era mejor tener 3 candidatos. Y yo, cuando tengo una organización democrática como el Frente Amplio,
y la mayoría de mis compañeros deciden una cosa, tengo que hacer los máximos esfuerzos por cumplirla, y eso es lo que estoy haciendo. Junto con la compañera Cecilia y el compañero Pablo estamos abriendo el espectro político para tratar de captar la mayor cantidad de votos para el Frente Amplio y conducir al primer gobierno del Frente Amplio en el departamento. Así que digamos que estas son nuestras ideas para poder transformar. La primera es, si querés transformar La Valleja, cambia el partido que hace 30 años que gobierna. Y el único partido preparado para sustituir a ese es el Frente Amplio. Estoy a disposición, estimado. Ya que hablaste de los trabajadores y de la relación de la Intendencia con los trabajadores, queríamos saber cómo se pueden generar puestos de trabajo. Bueno, el problema de la creación de puestos de trabajo es un problema que compete a la política económica nacional. Por ejemplo, primero, nosotros pensamos que el Estado tiene que jugar un papel fundamental en generar puestos de trabajo, pero no el Estado departamental, el Estado nacional. Sabemos que esta concepción del Estado que hoy gobierna, que está representada por la ministra Releche y por el economista Alfi, no están en esa misma sintonía. Entonces vamos a tener dificultades con con la posibilidad de trabajo, tanto a nivel nacional. Ustedes saben, obviamente la pandemia influye, pero hay 200.000 desempleados más o menos en este momento. Es una cifra nunca vista en los últimos tiempos. Durante los gobiernos del Frente Amplio fue mejorando lentamente y tuvo una caída finalmente, pero se llegaron a crear 300.000 puestos de trabajo. Se perdieron 50. Digamos que el balance son 250.000 puestos nuevos de trabajo y además una gran capacidad para integrar al sistema de seguridad social a los trabajadores. Esto no va a pasar y esto es real. Y nosotros lo que tenemos que hacer, primero, bueno, obviamente, si hay posibilidades, si hay chances de que se abran fuentes de trabajo, la Intendencia tiene que generar las condiciones para que eso suceda. Eso cualquier intendente lo va a hacer, no importa que sea de cualquier partido, porque es lo primero. Si viene una empresa, si hay una posibilidad de que una empresa estatal, nacional, haga una inversión, la Intendencia le va a abrir las puertas, le va a abrir las posibilidades. Bueno, eso ni que hablar. Yo creo que el papel que va a tener que jugar la Intendencia es mejorar las condiciones de empleo también de los trabajadores. Fíjense que de cada 1.000 habitantes del departamento, 25 son empleados de la Intendencia departamental. O sea, casi 3 de cada 100. Y de cada 18 trabajadores, porque estoy hablando primero de habitantes, ahora estoy hablando de trabajadores, la población económicamente activa del departamento está entre 25 y 28.000 habitantes. Bueno, de los que trabajan, 1 cada 18 es un trabajador en la Intendencia de La Valleja. A ese hay que darle estabilidad, porque yo digo una cosa clara, cualquiera que conoce los barrios de nuestra ciudad o los almacenes de los pueblos del interior, sabe que muchos de esos comercios dependen del salario de los trabajadores de la Intendencia de La Valleja, que están esperando que cobren para que vayan a comprar o para que vayan a pagar las libretas que todavía existen en algunos barrios de la ciudad. Es decir, mucha ley de inclusión financiera y todo lo demás, pero algunos todavía se manejan con la libretita y cuando cobran van a pagar. Entonces, esto es fundamental. Y en esto, ya que estás hablando porque obviamente las posibilidades de empleo tienen que ver con los jóvenes, las condiciones de empleabilidad juvenil, en eso la Intendencia tiene que jugar un papel importante en generar posibilidades, tanto de la calidad de los empleos para los jóvenes, como de la posibilidad de que hagan su primera experiencia, porque uno de los problemas que todo el mundo sabe que tienen los jóvenes cuando van a pedir trabajo es que le pidan qué experiencia tienen. Bueno, la Intendencia tiene que generar las condiciones para que una primera experiencia laboral se pueda hacer en la Intendencia. De pronto por un periodo relativamente corto, habrá que de pronto acordar con instituciones educativas, particularmente la Universidad del Trabajo, o eso le decimos los viejos, Consejo de Educación Técnico Profesional, le dicen ahora, nosotros le decimos la Universidad del Trabajo, la UTU, porque nos gusta más esa concepción, porque es para formar trabajadores que son muy buenos, que tienen mucha capacitación y que tendrían
que ir de alguna manera ingresando a los puestos industriales de trabajo que tiene el Estado y que tiene la Intendencia. La Intendencia tiene que tener mecánicos, tiene que tener técnicos en administración. Bueno, también en eso tenemos que generar las condiciones para que no se entre a dedo y se haga un concurso con todas las condiciones y que la preparación que tengan, y van a ser muchos jóvenes, sirva. Yo que sé, un egresado del bachillerato de administración, la gente que está haciendo cursos de turismo muy interesantes en la UTU, bueno, insisto, los mecánicos, los torneros, todo eso necesita una intendencia funcionando bien, porque si no los tiene, tiene que privatizar y ir a pagar a talleres que les cobran bastante más caro que si tuvieran los... Entonces, yo creo que ciertas posibilidades hay. Ningún candidato a intendente seriamente puede decir que va a abrir miles de fuentes de trabajo, porque eso es una mentira. Yo les quiero recordar que si consideramos que la población económicamente activa son más o menos 25.000, digamos, en realidad históricamente era un poco más, pero ahora debe estar así, cada punto de desempleo son 250 empleos. Bueno, ya conseguir 250 empleos es una tarea importante que tiene dificultades, porque todos lo sabemos, ¿está? Entonces, así, de alguna manera, les puedo ir contestando la pregunta que me hacía la compañera. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo vi que ahí alguien puso que preocupa el tema del presupuesto y la precariedad del trabajo safral. Sí, muy bien. Es una buena pregunta. Sí. Sí. Yo quiero decir algunas cosas que ya son señales muy fuleras. En el día de ayer se conoció que el gobierno central le está pidiendo a las intendencias que reduzcan un 10% lo que gastan en el rubro cero, que tiene que ver con las retribuciones personales. Lisa y llanamente le está diciendo a los futuros intendentes, o bajan los salarios o echan gente. Nosotros no vamos a hacer ninguna de las dos cosas, ¿tá? Pero la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ya está presionando por ese lado. Esto es el gobierno que se votó, y contra eso un intendente frente amplista va a tener que encontrar mecanismos para enfrentarlo. Un gobierno frente amplista, un intendente frente amplista, particularmente en mi caso, si me toca hacer, va a mantener los puestos de trabajo y va a intentar mejorar la calidad de esos puestos de trabajo. Y eso implica claramente resolver el problema de los changas. Le llaman así en nuestra ciudad, en realidad formalmente son empleados safrales. Nosotros ya tuvimos, como señalamos el otro día, una entrevista muy fructífera con la directiva de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, Adión Lavalleja, y quedamos en conversar ese tema, porque es una preocupación de ellos y una preocupación nuestra. Obviamente que hay que respetar los derechos de esos trabajadores que no los tienen, no están contemplados, y que no puede ser que todos los meses tengas que ir a ver si vas a seguir trabajando o no, porque esto en realidad es una herramienta de presión. Algunos cada 15 días, ¿no? Estas cosas, y algunos llevan 3, 4, 10 años en esta situación, con el sufrimiento permanente y la presión permanente, que en última instancia se utiliza como herramienta política para después decirle, si no me votás, mirá que si no vas al comité no te renuevo el contrato. Entonces, estas cosas hay que desterrarlas. Estas cosas en un gobierno que se considera republicano, democrático, frente amplista, no pueden suceder, y seguramente que vamos a encontrar mecanismos para arreglarlo. Si algún changa está escuchando, que se quede tranquilo, porque yo estoy seguro que muchos le van a decir, Guambia, no voten a esto porque los van a correr a todos, porque no, la mayoría de los changas probablemente sean votantes del Partido Nacional, no por convicción, sino porque los obligan. Yo les digo a cualquier changa que vote lo que tenga que votar, a mí no me importa. Los derechos de los trabajadores se respetan independientemente del pelo político que tengan, y este ciudadano, si está sentado en el sillón de la intendencia, va a encontrar seguramente los mecanismos, en plena conversación, intercambio, con la presencia de la Junta Departamental, tal vez con la Oficina Nacional de Servicio Civil, para resolver este problema que tanto nos preocupa a todos y que
cuando uno ve una injusticia de esas, no tiene más remedio que ponerse a pelear para resolverla. Así somos los Frente Amplistas, y así es este Frente Amplista. Sin duda. Bueno, hablando de las intendencias pasadas, ¿no? Sí, ¿Cuáles te parecen a vos que son los aspectos o esas irregularidades que tendríamos que mejorar? bueno, el primer aspecto es esto que yo decía, no ha habido diálogo político. Como no hay diálogo político, no fueron capaces de generar un presupuesto que lo votara la Junta Departamental. Imagínense ustedes que el último presupuesto es desde el año 2010, hace 10 años, ¿tá? No pudieron aprobar el presupuesto, entonces, como no hubo aprobación del presupuesto, porque ya los blancos se empezaron a pelear al principio del segundo periodo de Adriana Peña, están gobernando sin presupuesto, entonces todo lo que gastan está gastado de manera ilegal. Lo observa el Tribunal de Cuentas y jamás levantan una observación. Es muy raro que la Intendencia logre levantar alguna observación. Se pagan salarios que no están previstos, se dan compensaciones que no están presupuestadas, se manejan las licitaciones de manera totalmente arbitraria. Nosotros pedimos, por ahí hay algunos candidatos, y particularmente Laura Raffo, que pasa amenazando con hacer una auditoría si gana. Bueno, yo le digo claramente, auditoría hay permanente. El Tribunal de Cuentas tiene un auditor en la Intendencia de Lavalleja, y nosotros le hemos pedido al Tribunal de Cuentas montones de informes, y en todos esos informes nos dicen las irregularidades que hay. El problema es que tiene que haber voluntad política para cambiarla, y la Junta no lo tiene, porque la Junta, los blancos se pelean mucho, pero cuando llega el momento de proteger la gallina de los huevos de oro, la protegen. Entonces, el tema es que esas irregularidades solamente se pueden mejorar, insisto una vez más, si cambia en serio el gobierno departamental. Y solo cambia si cambia el partido. No puede ser que se crea la gente, y lamentablemente hay gente que todavía lo cree, que se puede cambiar el departamento sacando a Adriana Peña y poniendo a Mario García o a Carola Viaga. Son la misma cosa, han hecho las mismas cosas y vienen de las mismas listas. Es decir, no hay cambio posible con un blanco en la Intendencia Departamental de Lavalleja. Para cambiar hay que cambiar de partido. Y yo creo que si uno observa el espectro político, el único partido que puede cambiar el departamento es el nuestro. Podríamos seguir con la lista de irregularidades, pero es larga, es decir, hay mucho tipo de cosas, manejos irregulares de personal, acomodos políticos, etcétera, que bueno, que la gente las tiene aburrido ya todo eso. Lamentablemente todavía no los hemos podido convencer de que nosotros sí podemos cambiar estas cosas. Esperemos que en este periodo y con la ayuda de una juventud frente amplista pujante podamos hacer eso. Ya nos están ayudando mucho ustedes con estas cosas. Otra pregunta que teníamos nosotros era ¿qué proyectos se pueden plantear para impulsar el sector turístico en el departamento? Bueno, ahí nosotros lo que planteamos es la necesidad de discutir en su conjunto lo que haga la empresa privada por un lado y la intendencia por otro, de manera que confluyan los esfuerzos para generar posibilidades. Nosotros creemos que el turismo está subexplotado en el departamento de Lavalleja y que además se puede hacer un turismo de mucho más nivel del que se hace. Y el nivel del turismo depende de la profundidad cultural y de la identidad que tenga el departamento. A veces la estamos perdiendo con berretadas que se hacen, como confundir el departamento con la ponderosa, que aquella cuestión de bonanza de la que se hablaba antiguamente. Es decir, hay que hacer las cosas con seriedad, y para hacer las cosas con seriedad hay que rescatar nuestra historia. Nosotros, por ejemplo, tenemos espacios de turismo histórico que no se están aprovechando, regiones del departamento de una belleza arquitectónica muy interesante y de una belleza paisajística inigualable, que todo eso hay que encontrar los mecanismos para tener circuitos turísticos que permitan de alguna manera que cada una de las personas que accede a esa recorrida pueda hacer sus pequeños gastos. Nosotros no decimos que vamos a tener un turismo, podemos tener un turismo de nivel económico también, pero también podemos tener un turismo interno, que lo tenemos,
que puede mejorar mucho y podemos mostrar mucho más de lo que estamos mostrando. Y estamos submostrando. Porque, por ejemplo, Villa Serrana, que la gente la disfruta, requiere un guía que conozca la historia de la arquitectura universal, no solamente la del departamento de La Valleja. Porque ahí hay que empezar a hablar de Le Corbusier en Francia y cómo Vilamajó llegó a ese estudio de Le Corbusier y cómo supo adaptar la realidad arquitectónica internacional a la realidad de nuestro país y particularmente al paisaje del departamento de La Valleja. Pero eso requiere un guía que sepa todas estas cosas, no yo. Por ejemplo, en Villa Serrana, durante mucho, no sé si todavía vivía Mariano Arana. Yo me imagino un tour por Villa Serrana con la guía de Mariano Arana o alguna persona que Mariano Arana le pueda transmitir su gusto por la arquitectura. Pero no es solamente cada chalet o lo que es el Ventorrillo o lo que es el Mesón de las Cañas. Es también la urbanización en general y la idea que Vilamajó quería generar en ese espacio que ya está de alguna manera bastardeada porque en realidad no se pudo controlar, digamos. Pero les hablo de Villa Serrana, pero ¿qué pasa con, yo qué sé, con Barriga Negra? ¿Qué pasa con Polanco? Lugares extraordinarios donde quedan viejas pulperías, donde yo creo que un tour por La Valleja puede durar 2 o 3 días, con centro en alguno de los hoteles, capaz que hay que mejorar la hotelería, y que eso puede dar posibilidades a esos pagos de mejorar también la atención, la posibilidad de hacer negocios, la venta, por ejemplo, se me ocurre, cosa que se hace, pero hay que mejorarla, de un asado a las brasas que sea representativo del lugar, el famoso asunto de los corderos pesados, es decir, es todo una sola cosa, no es solo el turismo. Y sobre todo generar, y en esto es muy importante la juventud, gente muy preparada para recibir el turismo. Y para eso necesitamos profundizar y mejorar todavía más lo que se está haciendo en UTU, en la preparación de los cursos para el turismo, que son muy buenos y que lamentablemente muchas veces los jóvenes terminan eso y les cuesta trabajar en nuestra ciudad o en el resto del departamento y se van a trabajar a Maldonado, donde la industria turística es mucho más importante. Pero como ven ustedes, yo creo que hay reales posibilidades. Y el otro aspecto que tenemos que hacer con mucha delicadeza es el tema del turismo de tipo religioso, digamos. No solo aquí a la Virgen del Verdún viene una gran cantidad de gente, uno tiene que respetar la devoción que expresa eso, pero también tiene que generar las condiciones para que eso se pueda transformar en un reconocimiento de la ciudad, además de que la gente cumpla con su cometido religioso, porque hay gente que viene todas las fechas de las vírgenes y sube el cerro y lo hace cumpliendo promesas y demás. Aprovechar también eso para que la gente pueda después disfrutar de la ciudad. Habría que pensar en que, como era antiguamente, pudieran venir en tren hasta la estación Verdún y de ahí había un proyecto de los Sociedad Amigos del Riel para hacer un trayecto por ANCAP y por la vía que pasa por ANCAP y que llega hasta el Salus, que bueno, lo conversaron con nosotros, eso se puede reflotar, es decir, hay realmente posibilidades. Y después está todo lo que tiene que ver con el turismo ecológico, ¿no? Que hay posibilidades, que esto implica preparar también para recibir a la gente determinados productos, formas de la producción, mostrar cómo es. Bueno, todas estas cosas están presentes en el programa del Frente Amplio y nosotros tenemos mucha confianza. Aquí sí se trata, cuando yo les digo de preparar un presupuesto participativo, se trata de poner mucha oreja a la gente que es operador turística, pero también exigirle a los operadores turísticos, porque el problema es que vos le podés dar y ellos también tienen que dar, tienen que poner más de sí, preparando gente, recibiendo gente preparada y estando dispuestos
a pagar algún manguito más a las personas que trabajan con ellos. Pero claro, le tenés que garantizar un flujo turístico permanente. Y hay otro tema que a mí me parece que es una experiencia nacional muy buena, que la tenemos que trabajar más, que es el turismo interno en el propio departamento. Acuérdense ustedes cómo se hicieron el Banco de Previsión Social con las quinceañeras, eso era interno, pero bueno, a mí me imagino que se puede replicar en La Valleja la idea de un pueblo al Solís, también puede haber un pueblo a La Valleja, al Teatro La Valleja, ¿no? Organizar funciones para recibir gente de Zapicán, de Valle, estudiantes de escuelas del interior del departamento. En realidad hay mucho para hacer, y eso es turismo, y eso es cultura, porque no puede haber una expresión turística que no tenga que ver con nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, que es muy rica y que lamentablemente muchas veces se olvida. Uno va a la Casa de la Cultura y allí se encuentra con algunas maravillas realmente extraordinarias, ¿no? El cuadro de Fabini, que está allí, que es de Spínola Gómez, y que según dicen es un regalo que hizo Spínola Gómez a Dossetti, es una joya, y eso hay que disfrutarlo. No sé si ustedes se acuerdan de ese gran cuadro, impresionista tal vez, que está abajo de un ombú, sentado, Fabini, es un ombú, ¿no? Con la sombra, es decir, logró expresar la sombra del mediodía, donde se ven los pedacitos de sol sobre el cuerpo del célebre músico, que además Fabini, de alguna manera, es una expresión de nuestro paisaje, digamos. Cuando uno escucha a Fabini, se da cuenta que está mirando las sierras desde su Solís de Mataojo natal. Yo le recomiendo a la gente que escuche sus poemas sinfónicos, sus tristes, y se imagine que está en la tardecita o en la noche sentado en el porche de la casa de Fabini, allí en Solís de Mataojo. Porque el paisaje que tiene Solís de Mataojo también es extraordinario. Es una visión de la sierra de una distancia muy apropiada para que la sierra no nos mate por su tamaño y se pueda disfrutar. Se siente el ruido de los pájaros en campo y todas esas cosas. Entonces, tenemos de todo. Tenemos el principal músico sinfónico nacional, tenemos algunos escritores realmente fantásticos. Yo, por razones familiares, no me voy a referir solo a Morosoli, que hay que rescatarlo más allá de eso, pero digo, tenemos a Santiago Dossetti, tenemos a Selmar Risetto, que son realmente literatos de primer nivel. Y ahora tenemos gente joven como Leonardo de León jugando un papel, y otros de edad intermedia, más o menos de mi edad, como el Pastilla Fornaro, o vamos a robarle a Florida a Mario Delgado, porque él en realidad es más minuano que floridense, es nacido en Florida, pero estudió acá y se siente muy minuano. Es decir, en realidad tenemos una historia cultural que nos permite ofrecer un departamento, no para venderlo, sino para enorgullecernos de él y traer gente con espíritu turístico, pero no con ese turismo que es te saco la guita, sea como sea, sino Sí, para que claro, la gente disfrute. implica una formación cultural, además de turismo, muy grande también. Sí, a Son eso me muchas refiero. cosas a cambiar juntas. ¿Sí? Es decir, el turismo es la expresión cultural de una sociedad si se hace bien. Si no, es una gronchada. Cosa que a veces pasa, ¿no? Digámoslo claramente. Nos quedan así. Y hablando del interior del departamento, ¿algunas cosas para mejorar o Sí, revitalizar? sí, muchas. Primero, como te decíamos, la ley de descentralización y participación ciudadana que creó los municipios no se respeta en el departamento de La Valleja. La ley establece una serie de potestades de los municipios y le da una serie de posibilidades al alcalde que no se han respetado. Y la primera de todas es que debe participar en la elaboración del presupuesto. El presupuesto departamental incluye los presupuestos elaborados por los municipios y después tiene que ser el municipio el que administre ese presupuesto. La Intendencia de La Valleja le mandan
creo que 100.000, menos de 100.000 pesos por mes a cada alcalde para que se arregle, para resolver los problemas del pueblo. Eso es una vergüenza. En realidad el alcalde necesita administrar, junto con los otros 4 concejales, toda su, digamos, toda la posibilidad económica que el presupuesto le dio y manejar su personal. Yo hice un llamado a Sala al alcalde de José Pedro Varela, no para darle palo al alcalde, sino para darle palo a la intendencia, y el hombre tuvo que venir, es del Partido Nacional, es una persona que yo respeto mucho, lo llamamos a Sala porque yo me había enterado, por boca de él, una vez que lo entrevisté allá en José Pedro Varela, que la Intendencia Departamental de La Valleja tenía un funcionario que dependía directamente de Adriana Peña, que resolvía un montón de cosas que correspondía que resolviera el municipio y particularmente el alcalde, y lo dijo en Sala. Claro, después no tuvimos los votos para condenar la actitud porque el Partido Nacional dejó sin quórum en el desarrollo de la sesión. Pero quedó clarísimo de que se violaba flagrantemente porque en realidad ahí lo que hay son intereses políticos diferentes. El alcalde era de la lista 58, no de la lista 51, y como ya se venía perfilando, empezaron juntos la 58 y la 51, pero ya se venía perfilando que iba a haber una candidatura que no iba a estar con Adriana Peña, que era la de Mario García, y entonces le empezaron a poner gente por afuera. Y esto pasa en otras localidades. Entonces, esa es la primera cosa. Miren que respetar las leyes implica transformar el departamento, porque en La Valleja hay un montón de leyes que no se respetan, y un montón de mandatos constitucionales que no se respetan. Entonces, el primer programa es respetar la Constitución y la ley. Y eso es lo que vamos a hacer. Una vez que logremos eso, me parece que esa experiencia que han vivido otras zonas del Uruguay, que implica que el municipio esté muy cerca del vecino y pueda resolver muchos problemas, de vecino a vecino, y por lo tanto ahí se van desapareciendo las diferencias políticas que pueden haber, que son legítimas, pero a veces para resolver un problema de un vecino no hay que mirar qué color político es, y entre los concejales, aunque sean de diferentes partidos, pueden encontrar soluciones. Bueno, yo creo que eso va a ir pasando, y realmente la descentralización va a empezar a cumplir el papel que tiene que cumplir, que es que la gente viva mejor en esa localidad y tenga más posibilidad de hacer cosas. Yo le reconozco a los alcaldes que han hecho un esfuerzo y que han sido bastante buenos en una cosa que no va a pasar más, que era que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aportaba directamente a proyectos de los municipios, que la alcaldesa de Solís de Mataojo fue muy buena en eso, el alcalde de Varela logró cosas, el alcalde y el municipio, y el de Valle también. Si no hubiera sido por eso, no hubieran podido hacer nada. Pero la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ahora está en manos de Isaac Alfi y no está en manos del compañero Álvaro García. Entonces, la diferencia es abismal. Así que si no tienen apoyo de la Intendencia no van a poder hacer nada. ¿Alguna otra cuestión quieren, compañeros? Y ya que empezamos todo esto hablando de las juventudes y de las diferencias de la juventud, queríamos saber qué políticas hay pensadas para la juventud del departamento. Bueno, el programa del Frente Amplio es un programa que tiene ejes transversales, y los ejes transversales incluyen la inclusión de género, la inclusión de generaciones. Entonces, todas las políticas que expresa el Frente Amplio están pensadas también para los jóvenes, y no solo para los jóvenes simultáneamente. Nosotros creemos que en los ámbitos donde los jóvenes tienen que participar, que son exclusivos de ellos, tiene que haber al frente gente joven. Pero tenemos mucha confianza en lo que pueden hacer los jóvenes. Yo recuerdo la década del 90, que fue una década durísima en el departamento de La Valleja, en todo el país, ¿no? Fue el primer gobierno. En realidad los momentos más terribles de la historia nacional han sido gobiernos del Partido Nacional. La década del 90, que había muy pocas posibilidades económicas, que había desempleo, que había muchas dificultades, la juventud de Mina hizo cosas maravillosas. Claro, hay gente que dice tienen que ser emprendedores, y por emprendedor entiende que tienen que pensar en cómo va a hacer mucha guita.
Y eso no es ser emprendedor, eso es ser capitalista. En realidad, ser emprendedor es ser capaz de vencer las dificultades que se presentan para ser como uno tiene que ser. Y los jóvenes de este departamento, en aquella década tan terrible, fueron capaces de hacer un movimiento musical de rock lavallejino que fue realmente interesante, ¿no? Es decir, ahí surgieron Rosas Negras, algunos compañeros que para ustedes ya son veteranos, ¿no? Bueno, Álvaro Telechea, que ya falleció, el Rafa, con su batería, Miguel con su bajo, el Vikingo, Omar con su grupo, ¿cómo era? Pie Grande, ahí, etcétera, de los Rodríguez. Era un movimiento de una pujanza, y eran gurises como son ustedes. Ahora son unos veteranos, son profesores algunos, pero digo esto porque profesor es una cosa importante, ¿no? Pero en broma lo digo. Es tan importante como ser obrero de construcción, como le enseñó hace unos días mi querido amigo el Boca Andrade a la senadora, ¿cómo es que se llama? De cuyo nombre no quiero acordar. Es así, es así. La juventud emprendedora no es la juventud que está pensando cómo va a ser mucha plata, sino es la juventud que tiene capacidad para encontrar su camino y defenderlo a pesar de que no tenga plata. Nosotros vamos a tratar de que, además de hacer lo que tiene que hacer, tenga la posibilidad de encontrar algunos caminos. Los gobiernos nacionales del Frente Amplio lo han demostrado, porque han encontrado los mecanismos a través de los centros MEC y de otras formas de que el joven que tiene inquietudes artísticas, culturales, pueda hacerlo y pueda encontrar los espacios para realizarlo. Yo creo que una intendencia frente amplista va a tener todas esas chances. Y bueno, después hay otros aspectos que son también importantes, que tienen que ver, como yo les señalaba hoy, de que la promoción del empleo juvenil tiene que hacerse con mucho más seriedad de la que se hace ahora. La intendencia ahí puede jugar un papel importante, pero yo creo que con la potencia que ustedes tienen van a salir adelante, más allá de que, yo no quiero mentir, nos esperan años difíciles. La Intendencia Departamental de La Valleja, en manos del Frente Amplio, puede ayudar mucho. No va a poder solucionar definitivamente todos los problemas, pero puede ayudar, porque muchas de las políticas sociales nacionales que tenían los gobiernos del Frente Amplio y que tan buenas fueron para la población y que hoy se están perdiendo, capaz que muchas de esas las podemos instrumentar a escala departamental, porque así ha pasado con otras intendencias departamentales de nuestra fuerza política. Así que yo creo que las chances de que desde una intendencia se dé una mano y se estimule el desarrollo juvenil, me parece muy importante. El desarrollo juvenil va desde, yo le decía, yo empecé a militar a los 13 años, va de pronto desde esa edad hasta los 25, 30 años, ¿no? Es más o menos ahí. Ustedes están ya de alguna manera ingresando a ser jóvenes veteranos dentro de la zona juvenil, pero se entienden muy bien y uno tiene que tener la humildad para aprender de los jóvenes y bueno, lo que pueda enseñar también, pero lo que pasa es que la enseñanza es una forma de aprender y esto es lo que tenemos que sentir los que somos más veteranos y ya tenemos algunas experiencias que podemos transmitir, pero con la humildad de que no hay vuelta, cada generación tiene que hacer su propio camino, podrá aprender algo de sus mayores, pero tiene que seguir su propio camino, y a veces a los más veteranos nos asusta un poco, pero bueno, tenemos que abrir la cabecita, ¿no? ¿Alguna pregunta más que les vaya quedando, estimadísimos? 2 nos quedan nada más, así ya te largamos. No, yo estoy muy, pienso que estamos aburriendo a alguno que no está bien. Yo estoy muy entretenido. Bueno, igualmente acá. Mira, y seguimos con la pregunta de ¿cómo perjudicaría los recortes de recursos y transferencias hacia la Intendencia? Esa es buena.
Ya dije, están hablando de que achiquemos el 10% el rubro retribuciones personales. Es decir, ¿qué quiere decir cuando el gobierno nacional le dice, che, miren que van a tener que empezar, o echan al 10% o bajan el salario? Señores, eso es lo que nos están diciendo. O sea, va a perjudicar. El Frente Amplio va a resistir eso y va a encontrar los caminos para resolver. Y además, ¿sabe lo que dice la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Le vamos a bajar ese rubro, pero ustedes tienen que aumentar un 7% lo que cobran en cada una de las intendencias. Y esto implica aumentar la recaudación, implica aumentar los tributos que se pagan acá, por ejemplo, la contribución inmobiliaria, urbana y rural, que son los principales ingresos, y la patente. Bueno, nosotros también vamos a resistir eso. Pero este gobierno, que llegó diciendo que iba a dar más fuentes de trabajo y que no iba a poner impuestos, ya está diciendo que no va a haber trabajo y que hay que poner más impuestos. Nosotros nos vamos a resistir, pero va a ser muy difícil administrar. Yo les quiero recordar que en los últimos 15 años las transferencias del gobierno central a la intendencia fueron incrementándose lentamente hasta llegar a 20.000 millones de pesos en el año 19, y ahora los quieren bajar por lo menos un 15 o un 20% ya para el año 20. Entonces las dificultades van a ser muy complejas. Lo que tenemos por delante es difícil y va a venir de recorte, pero bueno, es como vos decís, es decir, me preguntás qué va a pasar, bueno, va a pasar que vamos a tener más dificultades que las que han tenido los gobiernos anteriores. Y les voy a decir una cosa, seguramente, porque ahora se entregó la rendición de cuentas del año 2019 de la Intendencia con un superávit de 38, una diferencia entre ingresos y egresos a favor de la Intendencia de 38 millones de pesos. Es muy bueno, eso es muy bueno y no le vamos a salir al... Pero yo voy a arriesgar una cosa, pero ha pasado todas las veces. El próximo intendente o intendenta que reciba va a recibir con déficit. ¿Por qué? Porque eso lo acumulan y ahora va a haber changa, ustedes van a ver. Van a ver, nosotros normalmente tenemos 1.400, 1.450 trabajadores en la intendencia, de los cuales 300 más o menos son changas. Bueno, van a haber 600 changas, por lo menos. Y eso implicará que cosa que tan bueno ha sido, que equilibraron el presupuesto, se desequilibre y ya le pasó a Adriana Peña. Adriana Peña dejó en manos de Villalba la intendencia y cuando volvió tenía 200 millones de dólares de déficit, que lo fue arreglando. Pero ahora el que venga se va a encontrar con déficit. Probablemente no sea tan grande como el que dejó Villalba, porque Adriana Peña tiene más experiencia en la administración y todo, pero seguramente que va a haber muchos changas. Seguramente, y eso lo van a querer canjear por voto. Así que dificultades vamos a tener. Y yo creo que hay otra dificultad en ese sentido, que es que la recaudación de la contribución, de la patente y todo eso va a caer, porque en realidad la crisis económica es muy fuerte y la morosidad va a aumentar. Así que las dificultades van a existir, nosotros no podemos decir que va a estar todo bárbaro. Y lo otro que yo señalaba hoy, la Intendencia va a tener que asumir un montón de políticas sociales que el gobierno nacional no va a asumir y que estábamos acostumbrados a lo que asumiera, ¿no? Todo lo que hace el MIDES, los cuidados, las políticas de promoción cultural, las políticas de apoyo al desarrollo turístico, todo eso van a desaparecer. Ya lo están diciendo, con el pretexto de que el déficit es muy grande, no sé qué, pero en realidad lo que están haciendo es recortar por todos lados y además generando un relato que implica echarle las culpas de todos los males al gobierno anterior. Eso es impresentable porque, como ustedes saben, hace unos 15 días se vendieron bonos en el exterior y para promocionar la venta de bonos el gobierno actual habló de todas las bondades que tenía el Uruguay, que son las que nosotros conocemos, las que generó el Frente Amplio, pero cuando hablan para acá adentro dicen que, no, que es todo horrible. Ahora cuando van a pedir plata, miren que en el Uruguay hemos acumulado tanta guita,
hay una reserva tal, los trabajadores están todos formalizados, la deuda